¿Qué tal, muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bien, de acuerdo con las políticas de mi clase, debido a que tuvimos el día jueves y el día hoy viernes suspensión de clases debido a día festivo o algo inesperado como se los había planteado, ahora sí que esta grabación es con la finalidad de poder reponer el tiempo perdido debido a que sí viene siendo algo valioso el tiempo que debemos de considerar para poder ponernos al corriente y nivelarnos de acuerdo a la planeación. En el caso del grupo Lini 303 ya vio parte del resumen, entonces hay que concluirlo, que es lo que se va a presentar a continuación. En el caso del grupo Lini 302, que no alcanzamos ver la continuación porque nos entretuvimos con las políticas, planeación, entonces es momento para que aprovechen, vean y realicen los apuntes correspondientes. Entonces, a continuación voy a proyectar lo que viene siendo la nota que se les iba a dar en la semana. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que viene siendo circuitos eléctricos, que viene siendo un sistema cerrado el cual circula una carga eléctrica inducida por una corriente que va en un sentido de un polo positivo a un polo negativo, que es impulsado por una fuente de energía que brinda la función principal del sistema. El circuito está compuesto por elementos principales que éste puede funcionar de manera correspondiente y cumpla su función principal, el cual los componentes principales son, que es la fuente de energía, que en este caso la fuente de energía puede ser un dínamo, un generador, un alternador, una batería, etcétera. Luego después tenemos el interruptor, que viene siendo un interruptor que puede abrir o cerrar el paso de la circulación de la electricidad o de los electrones que en este caso fluyen en todo el sistema. Después tenemos el conductor, que viene siendo básicamente todo esto que estoy señalando, el cual es un elemento muy importante que debemos de considerar en nuestro sistema. Ya que dicho conductor, pues sabemos bien por sentido común que viene siendo un conductor o un cable que está compuesto de cobre principalmente, que pueden existir diversas variaciones que de aluminio, plata, oro, etcétera, el cual pues ya dependiendo de la composición de este tipo, pues ya funciona de tal manera. Por último, tenemos lo que corresponde la carga eléctrica, que la carga eléctrica en sí viene siendo una carga resistiva, que puede ser en este caso un foco, un cargador, una televisión, un ventilador, lo que ustedes quieran que podamos representar en nuestro circuito eléctrico, se representa como una resistencia o carga eléctrica, que de acuerdo a la circulación del circuito, dependiendo de esa carga eléctrica, vamos a tener ya un diferencial de potencia o un voltaje de salida distinto, en el cual se puede repartir a otra carga o literalmente retornarse a lo que viene siendo la fuente de alimentación o a su negativo. Bien, es importante que consideremos cómo trabaja la corriente, principalmente para que éste funcione. Antes de continuar al siguiente paso, voy a hacer un pequeño espacio para aquellos que no conocen del tema de cómo funciona y cuál viene siendo su importancia. Es lo que yo les había explicado de qué tanto están bien en física, en la parte de electricidad y magnetismo, circuitos eléctricos, a lo cual pues recibí respuestas de que no están tan bien o no lo vieron tal cual. Entonces, aquí el principal repaso es de que cómo podemos identificar cómo funciona un circuito eléctrico. Eso se basa en el movimiento de las cargas eléctricas o principalmente cómo interactuar una carga eléctrica en un conductor. Entonces, eso lo voy a mover un momento por aquí. Y entonces, para hacer la representación de una carga eléctrica, vamos a suponer
que tenemos aquí un conductor de cobre común y corriente. ¿Y cómo funciona el flujo de dicha corriente eléctrica o cuál viene siendo el principio de una corriente eléctrica? Supongamos que si tenemos nosotros un imán con sus respectivas polaridades, sabemos bien que un imán, si nos basamos o utilizamos algo que nos revele los campos magnéticos, podemos observar que los campos magnéticos tienen esta forma. O si nos vamos a una gran escala, si consideramos el planeta Tierra, también tiene esta representación de los campos magnéticos. En resumen, ¿cómo funciona esta parte de los campos magnéticos o qué tiene que ver con la inducción o qué tiene que ver con un conductor esta parte que estoy señalando? Principalmente, el campo magnético, al nosotros acercarlos a un conductor, en este caso un conductor metálico de cobre, las cargas magnéticas o el campo magnético genera una pequeña interacción con el conductor, lo cual genera una fuerza electromotriz, lo cual esa fuerza electromotriz se le conoce como una carga eléctrica. Y entonces, al saber que se genera dicha carga eléctrica, entonces este comienza a circular de una manera u otra. Por decirlo, si nosotros acercamos el imán al conductor, va a generar una fuerza electromotriz hacia un sentido principal. Pero ¿qué es lo que pasa si alejamos el imán? Va a generar otra carga electromotriz a la inversa, lo cual esto viene siendo el principio de la corriente alterna, que a lo mejor algunos no lo van a conocer, otros a lo mejor no lo van a conocer, que es lo que ahorita también se va a explicar. Ese viene siendo la función principal. Y entonces, borramos esto. De acuerdo a un conductor, que lo tenemos de esta manera, ya una vez de que este se induce una corriente eléctrica, este genera un pequeño campo electromagnético. Ese genera un pequeño campo electromagnético, de lo mismo de la interacción de la carga eléctrica o de la fuerza electromotriz que está circulando por medio de este conductor. Es muy importante que consideremos el comportamiento de cargas eléctricas, por lo mismo de que esto influye de las leyes de Faraday. Entonces, otro punto importante que deben de considerar, ¿qué es lo que sucede con un conductor cuando éste se encuentra enrollado principalmente? Es como, por ejemplo, si aquí tenemos el conductor, pero aquí se empieza a generar cierto número de vueltas o n vueltas, que lo representamos de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Como les había explicado, de que al momento de que el conductor se le introduce una carga eléctrica, un diferencial de potencia, ese mismo genera un campo magnético. Pero ¿cuál viene siendo ahora el comportamiento de ese campo magnético mediante esta bobina que tenemos aquí? Que al momento de que este campo electromagnético empieza a interactuar entre las mismas bobinas, como resultado que podemos obtener de esta misma es de que se empieza a multiplicar entre ellas
lo cual esto genera una pequeña inducción electromagnética y como end resultado de tener un diferencial de potencia menor, en la salida podemos tener un diferencial de potencia más amplio, lo cual esto también contribuye o es un principio de los generadores eléctricos que se suelen conocer a menudo. Entonces, mediante esto, otro ejemplo para concluir y dar paso al siguiente punto, es cómo funciona un generador eléctrico para que quede comprendido cómo está trabajando esto. Vamos a suponer que aquí tenemos otro imán y en esta parte tenemos las bobinas de alambre enrollado, el cual este viene siendo el principio de función de un generador eléctrico. Y entonces, ¿cuál viene siendo su función básica? Que al momento del generador, lo que se le conoce principalmente el rotor, que viene siendo de imanes permanentes, comienza a girar sobre un estator que está constituido de bobinas de alambre, genera dicha inducción magnética para que éste genere el movimiento de las cargas eléctricas o genere una fuerza electromotriz entre sí, lo cual, como les había mencionado, esa inducción pasa entre las bobinas, lo cual multiplica ese diferencial de potencia, el cual se le conoce ya el voltaje. Si este genera un movimiento, lo voy a representar aquí. Tenemos aquí una pequeña gráfica donde se ve cómo se desplaza la onda. Cuando este está interactuando de este punto a este punto, lo cual es esto a esto. ¿Y qué es lo que pasa cuando este se aleja? Genera otro. O se le puede conocer a lo que viene siendo el devanado contrario, lo cual ese viene siendo el principio de la inducción. Es por eso que se le llama corriente alterna, porque se está alternando por la misma inducción electromagnética que está sucediendo en los generadores eléctricos y entonces el voltaje o el diferencial de potencia está oscilando entre un valor positivo o un valor negativo y se está alternando una y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, tener esta alternación se le conoce como un ciclo o se le conoce como el famoso Hertz o HZ, lo que viene siendo la representación de un ciclo o lo que genera de dicho voltaje. Ahorita a continuación les explico lo siguiente. Entonces, en base al funcionamiento del circuito eléctrico, depende de cómo la corriente puede fluir directamente de un conductor. Y este puede ser eficiente, no eficiente, pero esto ya va dependiendo de la construcción o material en el que están compuestos los conductores. Y aquí a continuación les dejo prácticamente la tablita de lo que viene siendo la representación de cuál es el material con menor resistencia eléctrica y con mayor resistencia eléctrica. Y aquí podemos observar cómo se están clasificando lo que viene siendo la plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, hierro, platino, plomo, acero, carbón, germanio, silicio, vidrio y caucho. Y entonces aquí nos indica que su resistividad, esta viene siendo cuando se encuentra a 23 grados, que incluso puede variar su resistencia si aumenta la temperatura o disminuye. ¿Y qué efecto tiene la temperatura? De que si este aumenta la temperatura, metiéndonos más a las propiedades de los materiales, este se empieza a expandir y puede perder más propiedades de resistividad. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si el cobre se llega a someter a una temperatura muy alta, puede generar un poco más de resistencia. ¿Esto a qué se debe?
Supongamos que aquí tenemos el conductor a 23 grados. Si este aumenta, vamos a suponer 60 grados, sabiendo bien que por sentido común y principios de física que también deben de conocer, y también principios de la termodinámica, el material cuando se llega a calentar, ese se empieza a dilatar o empieza a calentar. ¿Eso qué quiere decir? Que se expande. Entonces, al expandirse, va a aumentar su resistencia. Por lo cual entonces, al aumentar su resistencia, este ya puede tener menor eficiencia. No va a servir de tal manera. Por lo tanto, entonces, dependiendo de cada uno de los materiales y sobre todo mantenerlos a una temperatura correspondiente o principalmente que el fabricante los diseñe para que tenga cierta resistencia a 68 grados o máximo hasta 90 grados, que ese es un estándar muy importante que los fabricantes de conductores deben de considerar, de que si supera este rango de temperatura, entonces es cuando se va a comenzar a dilatar y entonces ya no va a ser eficiente, que es un punto importante que vamos a checar más adelante en la clase. Entonces, aquí tenemos las características. ¿Cómo se viene representando esto? Que la resistividad se representa como P, que se viene siendo ohm por metro, que viene siendo ohm por metro. Y entonces aquí ya está la expresión, por ejemplo, 1,59 por 10 elevado a la menos 8. Voy a hacer una aproximación para expresárselo así. Por 10, así. Para que sea entendido, por lo mismo de que aquí tiene el punto. Y ustedes lo vayan haciendo en su libreta. En el caso del vidrio que tiene 10 a la 12, ese se podría expresar como 1 por 10 a la 12. Y acá el 75, 10 a la 18. Esa viene siendo la expresión adecuada, que si se preguntan por qué el punto viene siendo considerado como multiplicación. Entonces, tal cual la cantidad de la resistencia, esta puede ser una propiedad intrínseca a lo que puede medirse su oposición de la corriente eléctrica, y este se mide en ohmio por metro, lo que les acabo de explicar. Entonces, ahora, principios de funcionamiento de la corriente alterna, lo que les estaba explicando hace un momento con respecto al funcionamiento de los generadores eléctricos, que está constituido por vuelvo a repetir, por rotor, por imanes permanentes y un estator por un arreglo de bobinas, el cual conforme este comienza a girar, lo voy a representar aquí a un ladito, de que si tenemos el polo norte y el polo sur que se está acercando a este devanado, vamos a marcar un punto de aquí, un punto acá y un punto medio, el cual viene siendo eso que voy a marcar aquí, punto inicial, punto medio, punto final. Que ese viene siendo el desplazamiento del imán permanente que está induciendo su campo magnético hacia el conductor, el cual genera un diferencial de potencia y se representa de esta manera, de que empieza desde el punto muerto, punto medio y punto bajo. Y entonces a continuación sigue lo que viene siendo el voltaje negativo, ya en otro devanado o en otra distribución, hasta que vuelve a repetirse. Y entonces,
Es cuando los electrones circulan por dos sentidos alternándose periódicamente. Durante un instante de tiempo, un polo negativo es negativo y el otro es positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como los ciclos por segundo o hertz y su valor no es constante. ¿Esto a qué se refiere? De que la corriente siempre se va a alterna, se va a mantener alternándose, cambiando de un positivo, un negativo, positivo, negativo. Y entonces, ¿cuáles son las características? De que aquí viene siendo la representación de lo que es un Her o 1/60 segundos, o lo que viene siendo un ciclo, que viene siendo desde donde inicia hacia donde termina, porque aquí posteriormente vuelve a repetirse otro ciclo. Es como, por ejemplo, ¿cómo podemos apreciar dicho efecto? Una tarea sencilla, fácil, que les puedo dejar es de que si tienen en su casa un foco incandescente o si no lo tienen, consigan uno, póngalo reemplacen un foco del ahorrador que tienen. Una vez de que hayan puesto ese foco incandescente, préndalo, obsérvelo, obviamente no lo observen directamente y utilice la cámara de su celular y póngalo en efecto de cámara lenta. Graben un pequeño cortometraje de unos 5 o 10 segundos y una vez de que lo hayan grabado, reproduzcanlo y ahí van a notar el efecto de que en cámara lenta se va a apreciar cómo la luz se quiere ir, regresa o simplemente se ve que se quiere apagar y prender. Hay algunas cámaras que son lo suficientemente potentes que alcanzan a percibir cómo se apaga por completo y vuelve a prender. ¿Por qué les digo esto? Ese es el efecto que tiene la corriente alterna, de que podemos observar en un foco incandescente cómo se trata de ir la luz que emite y cómo vuelve a encender. Y eso se debe a que la frecuencia o el ciclo se está repitiendo 60 veces por segundo. Eso viene siendo la representación de los ciclos por segundo, o en este caso aquí en América, la frecuencia con la que estamos trabajando son 60 ciclos por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que se repite esta frecuencia por 60 segundos. O, permítame, ¿cómo se puede representar esto? Se los voy a explicar con un pequeño ejemplo. Veamos. Así más intuitivo, más didáctico para su atención, muchachos. Es como, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos apreciando aquí? En esta parte viene siendo la alternación de la frecuencia por 60. Nada más que aquí la simulación me permite verlo en 200 milisegundos. Si aquí de aumento a 150 milisegundos, 10 milisegundos, 5 milisegundos o casi una micra de segundo, pero si lo dejamos bien a 200 milisegundos, entonces con un poquito de imaginación, imagínense que esto, ¿cómo sería en un segundo? O sea, esto se va a ver más compactado para que sea más comprendido. ¿Sí me explico? Entonces, en base a esto, 60 segundos, pues sí viene siendo una alternación muy rápida en un segundo, 60 ciclos por segundo, por lo cual pues ya viene siendo casi una representación completa de esa manera, de tal magnitud, que si no apreciaríamos a simple vista del ojo humano, esa longitud de onda. Entonces, ese viene siendo el comportamiento de la corriente alterna, y si nos basamos en corriente directa,
viene siendo la circulación de los electrones que circulan en un sentido de positivo a negativo, en un sentido convencional, y este mantiene el mismo valor. Y entonces aquí la representación gráfica, pues el voltaje viene siendo directo, sin algún tipo de trastorno, alteración, o sea que se mantenga recta. Esta puede variar según de acuerdo si este disminuye gradualmente o sube drásticamente de golpe, así como lo tengo representado aquí. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente, ya una vez conociendo lo básico de una corriente alterna y una corriente directa, hay que conocer las magnitudes eléctricas, que viene siendo la intensidad. Número de carga eléctrica, electrones que pasan por una sección del conductor en un tiempo determinado. Ese se mide en amperes, lo cual la corriente, intensidad o amperes es igual a Q sobre T. La I, recuerden que es la intensidad de la corriente en amperes, la Q, carga o cantidad de electrones que circulan, que en este caso es un coulomb, que viene siendo un coulomb, viene siendo 6.24 por 10 a la 18 electrones. O sea, esa viene siendo la cantidad de electrones o la representación de un coulomb. Y la T, pues viene siendo el tiempo que está expresado en segundos. Después, a continuación, resistencia. En cualquier circuito y cualquier receptor, los electrones encuentran una oposición o resistencia a su movimiento. Esta resistencia depende del material y del tamaño del receptor o componente eléctrico. La resistencia se mide en ohms, que esta viene siendo R, que es igual a P multiplicado por L sobre S, que R es resistencia del material en ohms, P resistividad en ohms por metro, que es lo que vimos aquí, para que lo contemplen. L, longitud del conductor o material, que está expresado en metros, y S, sección del conductor del material, que está expresado en metros cuadrados, para que eso lo contemplen. Y es lo que les había dicho, que este puede variar de acuerdo al tipo de material, de acuerdo a sus características, de acuerdo a las características que tenemos en la tabla y sobre todo qué temperatura se está exponiendo, porque recuerden que entre más se dilata el material, se vuelve más resistivo. Si está más frío, se vuelve menos resistivo. Después tenemos el voltaje. Es un conjunto de electrones que se mueven a través de un conductor. La fuerza eléctrica que impulsa a los electrones se llama tensión o diferencial de potencia. Para que exista un movimiento es necesario que los extremos del conductor exista una tensión, voltaje o diferencial de potencia, y esto se mide en voltios. Y entonces viene siendo la representación de U es igual a R por I. La U es tensión o voltios, R resistencia en ohms y la intensidad. Cuarta magnitud eléctrica viene siendo potencia eléctrica. Es la velocidad a la cual la energía eléctrica se utiliza, almacena o transporta. Ese se mide en vatios o watts, con la letra W. Potencia es igual a U o B por I. P potencia, W vatios o watts. Se le puede determinar como vatios o watts, etc. V, la tensión, que es el volt, y de ahí la intensidad. Otra magnitud que hay que considerar, muchachos, viene siendo la energía eléctrica, o E. Es la energía que produce como resultado de una diferencia de potencia entre dos puntos, estableciéndose así entre ellos una corriente eléctrica y obteniéndose un trabajo. La energía eléctrica se puede transformar fácilmente en otras formas de energía como la luz o el calor o movimiento, y esa se mide en joules, que viene siendo J igual a W por S. Y sobre todo, a lo mejor han escuchado el término de joules o joules, a veces que le dicen así, el cual viene siendo una manifestación o una energía que se representa en forma de luz o
calor. Y entonces, esta viene siendo igual a E, que es igual a P por T, o es igual a volts por I, por corriente, por T. O tenemos la de E de pérdida, que es igual a R por I al cuadrado por T. Sabiendo bien que la E viene siendo la energía o los joules, la potencia es de los vatios y el tiempo en segundos. Entonces, para interpretar mejor esta fórmula, nos quiere indicar que aquí, que el joule es igual a potencia por trabajo, o eso es igual a voltaje por intensidad por tiempo. La de pérdida es resistencia por corriente al cuadrado por tiempo. Eso es la manera de cómo se representa la magnitud de los joules. Bien. Borro eso para que no represente un estorbo. Y bien, esas serían las 4 magnitudes que hay que considerar para lo que es ley de Ohm. No está incluido lo de la energía eléctrica, pero es importante considerarlo para poder determinar los valores de qué tanto energía calorífica o luminosa se puede presentar en algún circuito, que es importante, porque también en caso de que tengamos circuitos que estén calentando bastante, esto puede afectar muchísimo a nuestro circuito eléctrico o electrónico, que si tenemos mucha energía calorífica almacenada en un componente, esto va a ocasionar que se disminuya la resistencia del componente, del circuito, y entonces se pueda dañar. O sobre todo tener ineficiencia energética. Adicionalmente, les agrego la capacidad de un condensador. Se llama capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. El valor de la capacidad viene siendo definido por la siguiente fórmula, que es C es igual a Q sobre U. Que la C es la capacidad, esa se mide en faradios, la Q es la carga eléctrica en coulombs, que ya lo habíamos expresado, y la U, que viene siendo el voltio o los volts. En el sistema internacional, la capacidad se mide en faradios, F, siendo faradios la cantidad de un condensador en el cual es sometida su armadura a una diferencia de potencial de un volt. Ese está adquiriendo una carga eléctrica de un coulomb. La capacidad de un faradio es mucho más grande que la mayoría de los condensadores, por lo que la práctica suele identificar las capacidades con sus múltiplos como el siguiente, que faradio viene siendo un faradio, un milifaradio viene siendo 1 por 10 a la menos 3 faradios, un microfaradio 1 por 10 a la menos 6 faradios, nanofaradio 1 por 10 a la menos 9 faradios y picofaradio 1 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, por lo regular, eso es lo que hay que considerar, ya que también vamos a trabajar con capacitores y nos va a servir entender estos submúltiplos de cómo se está trabajando, o si vamos a utilizar uno de tantos faradios, microfaradios, milifaradios. Y a continuación, se presenta la fórmula de ley de Ohm y ley de Watt expresada de la siguiente manera, lo cual eso es muy importante que lo tengan anotado en su libreta, en específico en su formato que les acabo de compartir, de cómo viene siendo representada esta. Ese tipo de imagen la pueden encontrar en internet, por si no quieren batallar en hacer la imagen, la forma y todo, pueden descargar la imagen, la pueden recortar y la pueden pegar. No le veo yo ningún tipo de problema. Al contrario, mientras mejor tengan ordenados sus apuntes, decorados y todo, eso vale muchísimo más. Y eso demuestra que sus apuntes están perfectos. Entonces, aquí cómo se va representando, muchachos. Aquí vamos a ver un colorcito que se note. Por ejemplo, aquí está dividido en 4 secciones. Comenzamos con amperes. Para poder identificar el ampere, debemos de tener en cuenta si tenemos datos del volt y tenemos datos de la resistencia. O en otro caso, si tenemos datos de la potencia en watts y potencia, o más bien voltaje. O si tenemos
potencia y resistencia. Para determinar el amperio, viene siendo voltaje entre resistencia o potencia entre voltaje, o en el último caso, raíz cuadrada de potencia entre resistencia, para así poder determinar el ampere, dependiendo de qué datos tenemos a la mano. Ahora, para determinar los ohmios, debemos de tomar en cuenta que si tenemos el voltaje y la intensidad, podemos hacer la división de voltaje entre intensidad. O si tenemos potencia, debemos de considerar voltaje al cuadrado entre potencia para poder obtener el valor en ohmios. O en otro caso, si tenemos potencia y corriente, se expresa de potencia entre intensidad al cuadrado. Así se puede representar. Siguiente, los volts. Si tenemos un voltaje, o más bien si tenemos resistencia y corriente, lo podemos expresar de resistencia por corriente. O si tenemos potencia y corriente, viene siendo potencia entre corriente. O si tenemos datos de potencia y resistencia, viene siendo raíz cuadrada de potencia por resistencia para poder obtener el conjunto. Por último, ¿cómo se obtiene la potencia? En vatios, que viene siendo voltaje por corriente. La segunda sería resistencia por corriente al cuadrado. Y la tercera y última, voltaje al cuadrado entre resistencia. Esa viene siendo la representación. Bien, una vez que ya hayamos identificado cómo se expresan estas fórmulas con esta rueda de ley de Ohm y Watt, podemos empezar con unos 4 ejercicios básicos, que esos son parte del apunte y como parte de actividad para remediar el día de ausencia. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejemplo para que vayan haciendo sus anotaciones y sobre todo ejercicios, que también les voy a poner más adelante. Aquí nos va a decir que determinemos la corriente que pasa por un circuito eléctrico en el que se encuentra conectado 50 volts y presenta una resistencia de 450 ohmios. Entonces, vamos a representar el circuito de esta manera. Aquí voy a poner el circuito, donde nos dice que tenemos una resistencia y entonces, datos. Voltaje es igual a 50 volts. Resistencia es igual a 450 ohms. Y la intensidad es la que se desconoce. Entonces, ¿qué procedemos aquí? Como no tenemos el dato de la intensidad, podemos apoyarnos del círculo de ley de Ohm y Watt. Y entonces, para determinar la intensidad, ¿qué datos tenemos? Tenemos voltaje y resistencia. Por lo tanto, esta fórmula que tenemos aquí de voltaje sobre resistencia es la adecuada. Entonces, aquí determinamos que I es igual a voltaje sobre resistencia, por lo cual sustituimos los valores. I es igual a 50 volts entre 450 ohms. Por lo tanto, realizamos esta pequeña operación de división, sacamos calculadora y entonces especificamos que son 50 volts entre 450 ohms. Eso nos da un resultado que nuestra corriente es de 0.1111. Vamos a poner como requisito 4 decimales. Si queremos más presión podemos poner todos, en este caso 6.
lo cual eso viene siendo la representación de 0.11 amperes, o si lo clasificamos como miliamperes. ¿De acuerdo? Ese viene siendo el primer ejemplo práctico. Y entonces seguimos con el segundo, de qué es lo que nos pide que revisemos. En este caso nos pide que observemos cuál es el voltaje que alimenta un circuito por el que pasa 8.5 amperes y tiene una resistencia de 100 ohmios. Entonces, igual ponemos datos. Nos dice que el voltaje es el incógnito. Resistencia son 100 ohms. Corriente 8.5 amperes. Entonces, aquí dibujamos nuestro circuito. La resistencia, el voltaje, esa viene siendo la representación actual. Para ello vamos a regresar a nuestro círculo y entonces identificamos qué dato es el que corresponde. Tenemos resistencia y corriente, entonces podemos utilizar el de voltio es igual a resistencia por intensidad. Entonces, ya identificando qué fórmula vamos a utilizar, una vez más, R por I. Voltaje es igual a R por I, por lo cual aquí sustituimos que voltaje es igual a resistencia de 100 ohms por 8.5 amperes. Entonces, realizando esta operación, de cuánto nos da el resultado, vamos a realizarlo. Nos da un resultado de que este viene siendo de 850. Por lo tanto, 850 volts. Ese viene siendo nuestro resultado. Bien. Siguiente ejercicio. Tenemos aquí a continuación que una pila de entrega 9 volts de alimentación a un circuito por lo cual circula una intensidad de corriente de 0.008 amperes, o se le conoce como 8 miliamperes, y entonces hay que determinar la resistencia de nuestro circuito eléctrico. Entonces, datos. Voltaje es igual a 9 volts. Resistencia se desconoce. Intensidad es igual a 0.008 amperes o 8 miliamperes. Entonces, aquí ya tenemos la representación del circuito eléctrico. Entonces, volvemos aquí para resistencia.
Tenemos voltaje sí, que son 9, y tenemos la intensidad que viene siendo 0.008 amperes, por lo cual viene siendo esa fórmula que acabo de señalar aquí. Bien, una vez identificado que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, aquí marcamos la fórmula. Esta viene siendo la fórmula. Por lo tanto, resistencia es igual a 9 volts entre 0.008 amperes. Una vez más rectificamos la fórmula. B sobre I, sí. Entonces realizamos la operación. Hay que sustituir 9 entre 0.008. Por lo cual nos entrega este valor. Por lo cual, de acuerdo con la notación, sí, viene siendo este el valor. 1125 ohms. O también se le puede determinar un poquito para que no esté escuchándose. Listo. Por lo tanto, también se le puede determinar como 1.12 kilo ohms. Bien, por último, el último ejemplo, antes de comenzar con los circuitos físicos, nos pide cuál será la potencia o consumo en watts de un foco conectado a una red de energía eléctrica doméstica monofásica de 220 volts. Si la intensidad de la corriente de la que circula por el circuito es de 0.45 amperes. Entonces, los datos principales, la potencia, principalmente no sabemos de cuánto es voltaje, es igual 220 volts. Tampoco no tenemos la resistencia, que igual la podemos sacar. La corriente, esa sí viene siendo de 0.45 amperes. Y no sabemos cuál es tampoco la potencia. Entonces, para sacar potencia, tenemos voltaje y intensidad, que viene siendo este. Entonces, comenzamos con S, B por I. Y dibujamos el circuito, antes que nada. Voltaje es igual a 220 volts. El foco, no sabemos su resistencia. La corriente es de 0.45 amperes. Y la potencia también se desconoce. Entonces, vamos a sacar este dato. Por lo tanto, potencia es igual a voltaje por 0.45 amperes. Por lo tanto, realizamos la operación y nos dice que la potencia que nos da este circuito viene siendo parte del resultado de 99. Entonces, potencia es igual a 99 watts.
Por otro lado, ya teniendo la potencia, vamos a determinar la resistencia, que igual la podemos sacar con ley de Ohm o con otra fórmula. Aquí lo voy señalando. Para sacarlo, podemos utilizar porque tenemos tanto voltaje, tanto como corriente. Podemos realizarlo con voltaje al cuadrado y la potencia. Y potencia y corriente al cuadrado. Entonces podemos aquí interpretarlo de las tres mismas maneras. V por I que si lo hacemos de manera clásica, que viene siendo 220 por 0.45, nos dice que viene siendo de 488.888 ohms. El siguiente, voltaje al cuadrado por potencia, que si lo obtenemos igual al cuadrado entre la potencia que nos dio 99, viene siendo igual 488.888 ohms. ¿De acuerdo? Siguiente y último, potencia por I al cuadrado. Potencia sobre I al cuadrado. Por lo tanto, expresamos lo siguiente. Potencia que viene siendo 99 entre la intensidad que viene siendo de 0.45 al cuadrado, 0.888 ohms. Y aquí el resultado, tanto obtuvimos la potencia y la resistencia del mismo. Y entonces aquí podemos dejar en claro cómo se puede trabajar la resolución de estos ejercicios. Y no solamente viene siendo tal cual, sino vamos a comenzar rápidamente con unos de ejemplo de esquemáticos que les voy a poner que me calculo, el cual comenzamos con el desarrollo de una fuente de alimentación. Les voy a poner unos básicos. Donde aquí tenemos R1, R2, R3, R4 y R5. El voltaje que vamos a suministrar aquí es igual de 12 volts. La primera resistencia que vamos a obtener aquí viene siendo de 10 ohms, la segunda de unos 70 ohms, la tercera de unos 200 ohms, la cuarta de unos 30 ohms y la quinta de unos 100 ohms. Ese tipo de circuito se le conoce como serie. Les voy a poner aquí otro circuito, que esos son los que voy a revisar en clase, de una vez los dejo en claro. El cual viene siendo el famoso circuito en paralelo.
La fuente es igual de 20 volts, R1, R2, R3. Ese vamos a poner que es de 250 ohms, este de 500 y este de 320 ohms. Bien, si se preguntan cuál viene siendo la resolución, cómo se resuelve esto, acá les voy a dejar la fórmula. Fórmula para serie. Para sacar la resistencia total, eso es igual a R1 más R2 más R3 más, voy a recorrer poquito Rn. ¿Eso qué quiere decir? Que para calcular en un circuito en serie se tiene que sumar todas las resistencias hasta cierto número para obtener la resistencia total. Luego, para circuitos paralelo, resistencia total es igual. Son dos distintas maneras de resolver los circuitos en paralelo. La más utilizada, porque hay una segunda que a veces puede generar confusión, pero se las voy a poner. La primera, que viene siendo una pequeña operación de 1 entre más 1 entre la 2 más 1 entre la 3 más 1 entre la 4 hasta que completemos toda la serie. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber un circuito con muchas resistencias en paralelo y entonces se recomienda trabajar de esta manera. Otra manera de cómo representarla, pero ese solamente es válido para dos resistencias y no más, por lo cual por eso les digo que esta es la principal. Es R1 por R2 entre R1 más R2, el cual, vuelvo a explicar, ese solamente se utiliza para dos resistencias. Para más de tres resistencias o hasta incluso dos resistencias, se puede utilizar esta en general. ¿De acuerdo? Entonces, una más en específica de resistencias. Tenemos aquí uno. Y este también se los voy a dejar como ejercicio y los vamos a resolver en clase. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Este tipo de circuito se le conoce como mixto. Se le conoce mixto porque estamos haciendo la combinación tanto como en serie y en paralelo. Por lo tanto, aquí, ¿cómo se trabaja de esta manera, muchachos? Principalmente, aquí lo voy a marcar con un color verde. En este caso, para trabajar un mixto, siempre se recomienda que reduzcamos circuito. ¿A qué me refiero? Que lo vayamos rediseñando el circuito y disminuir las resistencias. En este caso, como aquí tenemos R2, R5 y R6, esta puede terminar al final como una resistencia equivalente 1, que viene siendo la suma de la
resistencia 2 más resistencia 5 más resistencia 6, para que al final quede una sola resistencia. Luego después acá una segunda resistencia equivalente 2, que viene siendo la suma de la resistencia 3 más resistencia 4, para que al final aquí quede una sola. Y entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer aquí ya en esas dos resistencias? Lo que viene siendo resistencia equivalente 3 es igual resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2, para sacar una equivalente 3, y entonces ya para sacar resistencia total, que es igual a R1 más resistencia equivalente 3, que ya viene siendo principalmente de la equivalente 3, esta resistencia que estoy formando. Para el último saca una resistencia total. Así es como se trabaja en esta parte. En base a la otra, con aplicar esta fórmula, obtenemos estas tres de un solo golpe y esta de igual manera. Entonces, así viene siendo la definición. Entonces, de esta lo que requiero calcular resistencia total, calcular corriente total, potencia total. En esta igual aplica para los mismos, entonces esto lo voy a copiar. Para este y para este. Entonces elimino esto para que no me genere basura. Y así queda. Entonces, como parte de continuar esa actividad, hay que desarrollar estos ejercicios para que me puedan entregar estos resultados, y en la siguiente clase se va a dar la retroalimentación, se va a revisar y se van a poner nuevos ejercicios, y sobre todo se va a explicar parte con parte como se los estuve explicando, pero ya esto depende de ustedes para que lo desarrollen. Entonces, para cualquier duda, pregunta, comentario, aclaración, queja, me pueden escribir por medio del correo electrónico y diciéndome alguna duda. O si no, me pueden buscar el día lunes a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 para cualquier aclaración o asesoría, muchachos. Recuerden, este tipo de ejercicios voy a agregarle otros adicionales para ver qué tanto están al pendiente de esto, que eso también va a contar como actividad, debido a que esto va a valer un 9% y entonces necesitamos estar al tanto. Entonces voy a dejar de compartir. Regresamos aquí y si no tienen ninguna duda, pregunta, comentario o algo, de mi parte sería todo, muchachos. Vuelvo a repetir, si tienen dudas, escríbanme el correo expresándome su pregunta y ya se los puedo resolver. O si no, ya sería que esperen hasta el lunes a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 los puedo atender. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen dudas, preguntas, sería todo, muchachos. De favor, hay que hacer esas anotaciones en el formato que les compartí en la carpeta de Teams, que se llama Cornell, me acordé del nombre, para que ahí se vea todo presentable. Recuerden, si es necesario imprimir la imagen del círculo de Ohm y Watt, adelante, no hay inconveniente. Muy bien, entonces sería todo, muchachos. Aquí se corta la grabación.